faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén. Gracias a Dios por su don inefable y por su gracia manifestada a nosotros. Pueden sentarse, hermanos, los que están de pie. Y vamos a orar, vamos a darle la oportunidad a los niños que puedan pasar a su clase, y también los hermanos o los jovencitos también que puedan pasar a su clase en esta mañana, y oramos también por nosotros los adultos que nos quedamos también. Gracias te damos, Padre, por esta mañana nuevamente, por la oportunidad de congregar juntos, Señor, de compartir en esta mañana, Señor, de alabanzas, entonar juntos para ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos acá. Gracias por aquellos que nos están visitando en esta mañana, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablándoles y llevándoles, Señor, a este entendimiento y convencimiento, Señor, respecto a tu gracia para cada uno de nosotros, Señor, manifestada en Cristo Jesús, por medio de la cual podemos nosotros, Señor, obtener el derecho de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los niños también y los adolescentes que están con nosotros, jovencitos, Señor. Te pido ahora que les bendigas en su clase, que hables a los maestros, Señor, lo que deben de transmitir, como ya ellos han estudiado y se han preparado, que seas tú recordándoles, Señor, y dirigiéndoles, Señor, en este momento para que puedan brindar el consejo completo de la palabra del Señor, Padre, y que cuando crezcan, conforme vayan ellos en su camino, Señor, puedan ir recordando y puedan ir fortaleciéndose en estas palabras y en estas enseñanzas. También, Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que se encuentran fuera de estas instalaciones, algunos motivos de viaje, otros celebrando con sus mamás, Padre, otros quizás postrados en cama o en algún otro lugar, Señor. Queremos pedirte que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que tú les lleves, les traigas con todo bien. Aquellos que están, Señor, enfermos o por alguna otra situación no pueden estar con nosotros, que tú seas con ellos también, Señor, manifestando tu poder, tu gloria, Señor, en ellos, y sobre todo que a través de estas situaciones puedas aumentar la fe en cada uno de ellos, de manera que te conozcan, de manera que puedan comprender, Señor, quién eres tú en realidad. Gracias te damos y que te pedimos que a nosotros también nos hables en esta mañana. Al abrir las Escrituras, que seas tú dirigiendo mi boca, mis pensamientos, para poder, Señor, trasladar el consejo a este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pueden pasar a sus clases los niños, los adolescentes. Y hermanos, estamos en una serie, ¿verdad? Comenzamos hace 2 domingos, comenzamos una serie nueva en el libro de Eclesiastés, o en la carta de Eclesiastés, Corintios. Me quedé en el tiempo ahí, es Corintios. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios comenzamos esta nueva serie, y que tiene por título De camino a la madurez. Y hablábamos, ¿verdad? Traíamos a memoria como cuando recibimos una llamada telefónica y nos preguntan ¿a dónde vas o para dónde vas? Y nosotros les mencionamos el lugar al que esperamos llegar, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, de esta misma forma, nosotros, hermanos, sabemos que vamos a llegar a la madurez. Sabemos que un día vamos a ser maduros espiritualmente, completos, no solo espiritualmente, sino que físicamente, a través de la glorificación de este cuerpo corruptible y transformado en algo incorruptible, y llegaremos a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos de camino a la madurez. Ahora bien, el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana es gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Vamos a estar estudiando los versículos 4 al 9 en esta mañana. Y hace 15 días que comenzamos, estudiamos los versículos del 1 al 3. Y para crear, ¿verdad? Y recordar un poco el contexto de los versículos 4 al 9, pues vamos a leer, ¿verdad? Los versículos del 1 hasta el 9 de 1 Corintios capítulo 1. Así que si ya lo encontró, sígame con su vista, hermanos, si me permiten. Durante esta serie, durante este estudio, yo estaré utilizando la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Para esta serie usted no es necesario que la compre, pero sí le invito a que pueda traer su Biblia, pueda traer la Reina Valera 60 o cualquier otra versión con la que usted se sienta cómodo, ¿verdad? De manera que podamos ir entendiendo, comprendiendo esta lectura. Alguien preguntó una vez, ¿no? ¿Cuál es la mejor
versión o cuál es la mejor traducción de las Escrituras? Pues es la que usted y yo entendamos, ¿verdad? La que usted y yo entendamos para que podamos leerla. Así que durante esta serie yo estaré utilizando la Nueva Biblia de las Américas y usted pues continúe leyendo en la versión que a usted le parezca y sígame con su vista, por favor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamándoos a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Hace 15 días hablábamos bajo el tema, no es Dios quien te llama, es Dios quien nos llama. ¿Y por qué comenzábamos con esto? Porque era importante que nosotros entendiéramos que es Dios quien nos hace el llamado, no solamente a seguirle, a buscarle, a estar con Él, sino que también a servirle. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma usted reconoce que no es alguien igual que usted, alguien de este mundo que puede equivocar, que puede fallar, que puede mentir en algún momento al estarle llamando a usted, no solo a servir o a hacer o a proveer para algo, sino que esta persona puede hacerlo, ¿verdad?, de una manera engañosa. Hablaba hace un momento con un hermano y me decía, no, mira, alguien me engañó hace poco, ¿verdad? Me dijo que iba a hacer tanto, pero que al final ese dinero era mentira. Cuando yo se lo di, no lo usó para lo que él quería o para lo que habíamos pactado. Entonces, es importante que reconozcamos que es Dios quien nos llama, porque así le vamos a dar el peso a este llamado que el Señor nos hace. Pablo lo da de antemano, ¿no? En versículo 1, que es llamado a ser apóstol, decíamos hace 15 días, hizo un pequeño recordatorio, porque Pablo entendía de que no era un hombre, un humano el que le había llamado a esta misión de ser apóstol. Por lo tanto, él tenía una gran responsabilidad, no solamente en ir e iniciar, en fundar iglesias, sino que también en velar por el correcto desarrollo de estas iglesias. De manera, hermano, similar, usted y yo, hermana, el Señor es el que nos ha llamado. No ha sido el líder, no ha sido el pastor, no ha sido su vecino, que quizás Dios lo utilizó para traerlo para que viniera, pero al final es Dios quien le estaba llamando. Es Dios quien el día de hoy le está llamando. Por lo tanto, es algo, hermanos, urgente, apremiante y algo en lo que debemos nosotros considerar en todo el momento, que no es un ser humano como usted y como yo, al cual en algún momento podemos mentir, podemos traicionar, podemos prometer y no cumplir, podemos nosotros hacer cualquier cosa, porque al final este es uno como yo. No, es Dios el que nos ha llamado y es Dios el que nos está llamando. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es grande. Hablamos de la ciudad de Corinto, ¿no? Que era una ciudad de un istmo. Un istmo quiere decir, ¿verdad?, que hay dos porciones grandes de tierra y en medio hay como un cinturón que une estas porciones grandes de tierra. No es un istmo, pero muy parecido a un istmo. Puede ser el mapa de América, ¿no? Tenemos Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Si lo queremos ver de esta forma, el istmo sería Centroamérica, ¿no? Algo que une dos porciones grandes de tierra, ¿verdad? Así que la ciudad de Corinto estaba fundada y estaba construida en un istmo, en algo así como, digámoslo así, como la parte de Belice, ¿no?, en Guatemala, al lado norte. Era una ciudad pequeña, pero era una ciudad muy comercial. Había mucho comercio y por lo tanto dijimos había muchas culturas y
consiguiente, habían muchos dioses a los cuales el pueblo o a los cuales los corintios adoraban. Algunos de ellos, ¿verdad?, eran dioses corruptos completamente, y otros quizás más todavía que los demás, ¿no? Esta era la cultura que había en Corinto. Algunos de los dioses que ellos adoraban era Afrodita, Venus, Baco, y pues en algún momento, ¿no?, de ahí es donde Pablo llega en este viaje misionero. Y es donde se predica el evangelio, y es de donde salen, ¿verdad?, gentiles y judíos también convertidos, obedeciendo el llamado de nuestro Dios. El problema era, hermanos, que en la ciudad de Corinto, esta cultura que rodeaba la iglesia, que rodeaba la congregación, estaba haciendo mucho énfasis en querer entrar en lo que es la iglesia, ¿verdad? Querer permear la iglesia con estos pensamientos de fuera. Entonces, en este sentido, Pablo se ve obligado a escribir esta carta de 1 Corintios, ¿verdad?, en el cual él trata o él aconseja respecto a cada uno de estos problemas. Tanto era la gravedad de la situación de Corinto que tenía una mala reputación. Decíamos que utilizaban la palabra corintianizar, que quería decir vivir o hacer lo que practican los de Corinto, ¿no? Y era algo, moralmente hablando, era lo más bajo que un ser humano podía llegar. Decían, voy a Corinto, vamos a Corinto, y el objetivo era ir a mezclarse en este tipo de cultura que había. Utilizaban en Corinto, ¿verdad?, los comerciantes, los marineros, y quizás muchos, por lo visto, de acuerdo a 1 Corintios, muchos de los que iban a la iglesia todavía perseveraban o todavía querían perseverar en este estilo de vida. Entonces Pablo, ¿verdad?, se urge de poder él escribir esta carta a Corinto. Ahora, la pregunta que hizo falta la semana pasada, cuando hablábamos, ¿verdad?, los versículos 1, 2 y 3, respecto al apóstol, al llamado de Pablo, respecto a la iglesia de Dios universal, y que en esta carta se refiere a Corinto, respecto también a la santidad, que hablábamos que es una santidad que se ve reflejada por lo menos en 3 características. Una de ellas reverencial, o sea que nosotros le damos gloria a Dios con lo que somos, con lo que hacemos en todo momento. Está incluido en santidad. Hablamos de una santidad de exclusividad, que le pertenecemos única y exclusivamente a Dios, y fuimos creados única y exclusivamente para la gloria y alabanza de su nombre, no para otras cosas. Pero también hablábamos que esta santidad involucra el término sacrificial también, que en algún momento vamos a tener que sacrificar no solo nuestras acciones, no solo nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a Cristo, sino que también nuestra propia vida en algún momento. Entonces decíamos que la santidad incluye la reverencia a Dios, la exclusividad a Dios y el sacrificio a nuestro Dios. Claro, cada uno de los que hemos sido llamados por medio del llamado de Dios a través de Cristo Jesús, y por eso es importante que reconozcamos que Dios nos llamó. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros sacrificamos en todo momento, ¿no? Sacrificamos nuestro estilo de vida en muchas ocasiones. Sacrificamos la forma en la que a mí me gusta hablar o vestir o hacer o tratar a la gente. ¿Por qué? Porque yo reconozco que en el llamado que Dios me hizo, me ha apartado para que yo sea ejemplo y para que yo sea única y exclusivamente para nuestro Dios. Y ahí es donde involucramos, ¿no?, en algún momento algún tipo de sacrificio para nuestro Dios. Pero cabe la posibilidad, hermano, y yo no le digo que no será así, ni le digo que también así va a ser, pero cabe la posibilidad que en algún momento no solo sean cuestiones externas, materiales, recursos que tenemos a nuestra disposición, sino que en algún momento nuestra vida va a tener que estar en sacrificio a nuestro Dios. No le estoy diciendo que eso va a suceder, pero puede llegar a suceder en algún momento. Y esto lo tenía claro la primera iglesia. Cuando la primera iglesia hablaba de esta santidad, ellos estuvieron dispuestos a morir por el llamado que Dios les hizo. Y entonces la pregunta, iglesia, de esta, con la que concluíamos, ¿no?, en ese momento es, ¿qué parte o dónde estoy yo en esta iglesia que Dios ha llamado, en la cual se goza, en la cual es receptora de la gracia y de la paz del Señor? ¿En dónde estoy yo situado, verdad? Respecto al llamado de Dios, al ministerio que Dios ha encomendado en mis manos, o al don, al talento que Dios le ha dado.
con lo cual le da gracias a Dios, con lo cual le brinda gracias a Dios, pero con lo cual también edifica la iglesia, edifica a los hermanos. ¿En dónde estamos nosotros en esa parte? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está participando? ¿Cómo está usted siendo esta iglesia, verdad, universal al Señor? Y con eso concluíamos hace 15 días. Bien, ahora lo que comienza en los versículos 4 al 9, hermanos, tiene que ver principalmente con uno de los pilares del carácter cristiano. Algo que estudiamos en algún momento con los varones, ¿verdad? Los viernes a las 7:30. Si no viene, le invito a que pueda venir. Ahorita estamos estudiando Proverbios y estamos siendo retados, ¿verdad? En este hermoso libro. Y ahí estudiamos capítulos 3 el día de antier, así que para que tenga una idea cómo vamos. Estudiamos este pilar que es fundamental. Y la primera parte del versículo 4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Hermanos, la gratitud es algo que caracteriza al creyente. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 al 32, y específicamente en el versículo 21, comienza y nos da una serie de pasos o de escalones en descendencia respecto al ser humano, a la degradación mortal y pecaminosa del ser humano. Y sabe de que la gratitud, la falta de gratitud en esta cadena de descendencia tiene uno de los primeros lugares. El versículo 21 dice que no glorificaron a Dios como a Dios. Pero después dice, y no le dieron gracias también. Vea, la gratitud, hermanos, es algo muy importante en la vida del creyente. Y Pablo nos da un ejemplo cuando él escribe Timoteo, cuando él escribe Tesalonicenses, nos da un ejemplo de cómo él manifiesta esta gratitud para con la iglesia. Fíjense que de todas las cartas que Pablo escribió, solo hay una carta en la cual él no menciona esto al inicio, y es la carta de los Gálatas. La carta a los Gálatas comienza de un solo fuerte y atacando los problemas que había de judaizantes, de judaísmo en la iglesia de Galacia, y no tiene esta parte la carta, de cuando él da gracias a Dios por la iglesia. Pero después de ella, todas las cartas que Pablo escribió comparten esta misma sección, dar gracias a Dios por la iglesia. Como podemos ver, hermanos, esto es una característica del creyente. Ahora, el no creyente, por otro lado, su descendencia o la decadencia en el ser humano comienza con la falta de ingratitud. ¿Por qué? Porque no valoramos, no honramos a Dios por lo que tenemos, porque lo consideramos algo que usted y yo poseemos por herencia, por actitudes, por aptitudes, por talento o por inteligencia. Y esto, hermanos, poco a poco nos va llevando en esta degradación respecto al pecado. Y le invito, ¿verdad? Ya estudiamos esto en Romanos 1, pero pues que pueda ir y pueda repasarlo, ¿verdad? Porque dice, pues conociendo a Dios, dice, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, Pablo le habla también a Timoteo y le dice estas palabras: en los postreros tiempos vendrán hombres, o sea, seres humanos, hermanos, que entre otras cosas serán ingratos. Ahora usted se pregunta, ¿no? ¿Por qué en el mundo estamos como estamos? ¿Por qué hay tanta ingratitud, tanta avaricia, tanto celo, rencilla, pleitos? No hay día que no escuchemos al helicóptero, a la policía por las calles, los que tienen cierta aplicación, no hay momento, no hay hora que no le estén cayendo mensajes de cosas que suceden en toda la ciudad o cerca de su casa. Y se preguntará ¿por qué? Porque en los postreros días vendrán este tipo de hombres. Y como dije el martes, no quiere decir de que los postreros días van a empezar, no. Los postreros días empezaron desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy. Desde el momento que Cristo resucitó y ascendió al cielo y el evangelio empezó a ser proclamado, en ese momento comenzaron los postreros días. Ahora, ¿hasta cuándo llegará? ¿Hasta qué momento, verdad, nosotros estaremos en este tiempo? Pues no lo sabemos. Por lo tanto, lo único que nos queda es aprovechar el tiempo que tenemos ahora.
Y una de las formas en las cuales aprovechamos el tiempo es dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios a pesar de las situaciones que hayan en nuestra vida. Dijimos de que la carta a Corintios fue escrita por una necesidad de los problemas que habían en la iglesia. Ahora vea, el apóstol Pablo da gracias a Dios por esta iglesia. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo estará dando gracias a Dios a esta iglesia? Dice, gracias a mi Dios siempre por ustedes. ¿Creen que está nada más siguiendo un esquema? Es que, bueno, en mi carta anterior puse esto, lo voy a volver a poner. O en la carta que escribí a Efesios, lo voy a poner también a los Corintios. Lo voy a agregar para que no se sientan mal la iglesia de Corintios. ¿Creen ustedes que Pablo lo hacía de esta forma? ¿O que Pablo verdaderamente tenía un sentido de gratitud por esta iglesia? Hermanos, la pregunta ahora que surge es, ¿damos gracias a Dios usted y yo por la iglesia? Porque vea, esta gratitud, hermanos, no surge de la nada. Dice que siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo reconocía que aunque la iglesia no era perfecta, aunque la iglesia no era lo que Dios esperaba de ellos para ese momento, pero sí que iba en un camino hacia esa perfección, Pablo estaba agradecido. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado de ese mundo perverso, esclavitud, corrompido, y los había traído a la luz. Pero quizás algunos de nosotros no comprendemos esto de esta manera, ¿no? Pablo estaba celebrando, Pablo tenía fiesta en su corazón, como dice su palabra, ¿no? Así como los ángeles, por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué había gozo, alegría, gracias a Dios en el corazón de Pablo por esta iglesia? Porque se habían arrepentido y habían venido a vida. ¿No nos alegramos quizás cuando uno de nuestros parientes o de nuestra familia cercana se arrepiente y viene a Cristo Jesús? ¿Por qué nos alegramos? No porque venga y engrose las filas del cristianismo y venga a ser un número más en una iglesia. No nos alegramos por eso, nos alegramos porque fue sacado de este mundo y hoy tiene la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Como decía hermano Santos, estaba muerto, pero ahora está vivo para Cristo Jesús. Nos alegramos por eso, nos gozamos y nos regocijamos en esto, por la gracia que Dios otorgó a favor de Cristo Jesús, de los cuales usted y yo somos los receptores de esta gracia. Vea, por eso es gracias por la gracia. Nos guste o no nos guste, hermano, hermana, amigo, amiga, estás en tu casa, estás acá. Pero el hermano que tiene a la par, el hermano que tiene adelante, el que tiene atrás, Dios lo llamó. Dios lo llamó por su gracia. Dios lo llamó por su gracia y usted y yo debemos de darle gracias a Dios por eso. Porque Dios llamó al hermano que tiene a la par suya. Porque tuvo misericordia de él. Por el que está adelante, el que está atrás, los que están, no importa si nos cae o no nos cae bien el hermano. Pero la Biblia nos manda a darle gracias a Dios porque rescató a mi hermano de ese mugroso lugar donde estaba. ¿Le da gracias a Dios usted por su hermano? No porque le ayuda de vez en cuando, ¿verdad? No porque lo trata bien, no porque lo invita a comer o lo invita al cafecito. Está bien darle gracias por esas cositas. Pero por aquel incluso que no nos cae tan bien. Dijo alguien, aló. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por cada uno de los que estamos, no solo en este lugar congregados, sino por la iglesia universal también. Porque fíjese, si usted no lo ve de esta forma, aunque el mundo está muy mal, pero eso no nos asombra, no nos debe de asustar, porque en los postreros días será así, ¿no? En este tiempo así debe de ser. Pero se imagina cómo fuera si nosotros no tuviésemos esta gracia de Dios al ser llamados por Él. Yo me alegro, hermano, cuando alguien de la comunidad o un vecino o algo viene a Cristo Jesús. ¿Por qué?
Imagínense todavía si este vecino era los más problemáticos. Y hoy alguien le habló de Cristo, escuchó un mensaje en la radio o abrió su Biblia, la leyó y recibió este entendimiento para poderle entregar su vida a Cristo. No dice, gloria a Dios, se acabaron las pachangas hasta las 3 de la mañana. Hermano, es interesante esto de lo que Pablo habla, pero también nos lleva a tenernos paciencia unos a otros. Pablo no estaba hablando al aire, Pablo no estaba hablando de una manera en la cual él solamente llenaba un vacío, completaba el formato de una carta. No, el corazón de Pablo estaba lleno de gratitud porque Dios decidió llamar a su pueblo para que se apartaran del ambiente inmoral e idólatra de lo que había en Corinto. Por esa razón es que agradece a Dios sin cesar. No sin César, no quiere decir que no estaba con César, no, sin cesar, aunque aún no fueran lo que Dios esperaba. O incluso lo que Pablo quizás deseaba, porque eso sucede muchas veces, hermano. Ay, es que a mí me gustaría que este hermano fuera de esta forma. Me gustaría que la hermana fuera de esta otra forma. No, hermano, hermana, Dios los llamó tal y como estaban y los va a ir cambiando en el proceso. Porque Dios le amó a él de antemano. Por lo tanto, no es que va a ser como usted y yo queremos que sean, va a ser como Dios quiere que sean. Y en esa ensalada de comportamientos que a veces tenemos, claro, nos vamos moldeando, vamos encarrilándonos, vamos ayudándonos unos a otros para ir y caminar y cumplir el propósito de nuestro Dios. La forma de ser, la actitud de ser del hermano, de la hermana, Dios lo llamó para alcanzar a los que están también como él, como ella. Así como hablamos hace un rato, ¿no?, de las versiones o traducciones de la Biblia con la cual usted se sienta mejor, hermanos, la forma en la que este hermano habla o conoce el Evangelio o conoce el inglés, el español o lo que sea, el Señor lo llamó porque hay un pueblo necesitado como Él está. Y Pablo entendía eso, por esa razón Pablo agradece, aunque no fueran lo que él quisiera, pero él estaba agradecido porque el cambio ya había comenzado en ellos. Por lo tanto, tanto usted como yo, hermanos, también somos llamados, ¿verdad?, a agradecer a nuestro Dios en este sentido y a tenernos paciencia. A tenernos paciencia. Ahora, versículo 4, después dice que Pablo, le da gracias a Dios por medio de la gracia que Dios manifestó a través de Cristo Jesús para esta iglesia. Versículo 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Esta parte, no, en todo se refiere a todo. No hay falta o no falta nada. Enriquecidos no tiene que ver con riquezas terrenales, sino que con lo espiritual, porque dice enriquecidos en Él. ¿Qué es lo que Dios posee en abundancia? ¿Qué es lo que Dios otorga al ser humano en abundancia? Amor, gozo, paz, paciencia, la fidelidad de Dios hacia Él, la bondad de Dios, la longanimidad, como decía Santos en la mañana, la mente de Él puesta en nosotros, los dones con los cuales Dios le ha capacitado. Esta iglesia, hermanos, tenía todo eso en abundancia. Tenían conocimiento, como vamos a ver más adelante, y tenían facilidad de expresión. Tenían los dones del Espíritu Santo completos para ellos. Y esto, hermanos, también era un motivo de gratitud, porque el Evangelio se había manifestado plenamente en esta iglesia. Esta iglesia estaba siendo un testimonio vivo y real para toda esta ciudad idólatra de Corinto. Habían manifestaciones del Evangelio en ellos. Dice, en todo fueron ustedes enriquecidos en Él. En toda palabra se refiere a la expresión, la facilidad de poder hablar, elocuencia, ¿verdad? La forma en la cual ellos comunicaban el Evangelio a otras personas. Es la palabra logos, no verbalmente ellos eran o tenían facilidad de expresión. Y esto era muy importante. El pueblo de Grecia, hermanos, los griegos, Corinto estaba en Grecia, los griegos eran muy pensadores. Los griegos, su léxico era muy grande. Ellos dominaban más de 10,000 palabras en su vocabulario, ¿no? Algunos solamente con 10 o 100, ¿verdad? A veces son las que conocemos y son las que dominamos. Y me refiero a palabras, significados, usos, ¿no?, del lenguaje español como en inglés, ¿no?
modismos incluso. Pero en Grecia, hermanos, en Corinto, había necesidad de que la forma en la que ellos hablaran fuera muy perspicaz, digámoslo así, muy sutil la forma, porque ellos eran un pueblo muy letrado, pensadores, filósofos, los más grandes salieron de Grecia. Por lo tanto, no era que iba a llegar, ¿verdad? Alguien, aunque hemos reconocido y sabemos, ¿no?, que Dios llama a todo tipo de personas de abajo hasta arriba, pero aún lo que dice Pablo, que aquellos que tenían poco conocimiento, poca letra, poca facilidad de hablar, Dios les había dotado con esta facilidad. De manera que los que no eran sabios estaban avergonzando a los sabios en su hablar. Más adelante dice que también respecto al conocimiento, toda palabra y en todo conocimiento, o sea, en el Evangelio, Dios les había revelado a ellos la plenitud del Evangelio, comprendían el Evangelio, entendían el Evangelio. Imagínense qué ecuación, ¿no? Qué característica muy importante tenía esta iglesia. Lo que tenían en ese momento el Antiguo Testamento, más las tradiciones orales de los apóstoles, ellos entendían eso perfectamente. Lo que a usted y yo nos cuesta mucho entender cuando leemos en las Escrituras, hermanos, ahora, principalmente quizás en el Antiguo Testamento, nos cuesta entenderlo. Dice la palabra que ellos tenían ese conocimiento de lo que leían. Ahora vea la otra parte de la ecuación. Tenían el conocimiento y tenían la facilidad para expresarlo. Hermanos, era una iglesia la cual daba testimonio evidente de la provisión de Dios por medio del Evangelio para la congregación. Hermanos, ahora nosotros somos evidencia también de ello. Esta iglesia, vea, no era la iglesia perfecta, como ninguna iglesia es perfecta, pero cada iglesia da testimonio respecto a lo que Dios hace en la vida de las personas. Cuenta lo que Dios hace en la vida de las personas. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como iglesia? La otra vez escuchaba al pastor Sujel Michelin, ¿no?, y él decía que en nuestra cultura latinoamericana todos tenemos un apodo. Algunos ya nos recordamos cómo nos decían, ¿verdad? En la escuela, en la secundaria, en el high school o en algún momento, ¿no? El apodo X que teníamos. Una vez un grupo de hermanitos muy queridos, ¿verdad?, de El Salvador. Estábamos en un evento y me presentaron, y él es el hermano Roberto. Oh, mucho gusto, hermano, que conocerlo. Óigame, ¿usted le podemos decir verano?, me dice. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver el verano conmigo?, le digo yo. Es que es largo y seco, me dice. Bueno, antes yo era seco, ¿no? Flaco, delgado. Uno de tantos apodos. Pero decía el pastor Sujel, ¿no? Cuando nuestra familia más cercana, cuando nuestros amigos íntimos, que nos conocen perfectamente, ¿qué apodo nos pondrían ellos hoy en día? Y él llevó el pensamiento de la iglesia, de la predicación que tenía él, a aquel momento en el cual en Antioquía se les puso un apodo a los seguidores de Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo les pusieron de apodo? Cristianos. Cristianos. ¿Nos pondrían ese apodo a nosotros hoy en día? ¿Podría alguien llamarnos cristianos? No que nosotros digamos, mira, yo soy cristiano y con mi Biblia, y mira, yo aquí no. ¿Nos pondrían este apodo a las personas? Ahí viene el cristiano. Para ellos eso era muy, o sea, Antioquía ellos lo hacían despectivamente para humillar a estas personas por su conocimiento. Pero para ellos, hermano, el que los llamaran cristianos era un gozo tremendo por el testimonio que estaban dando respecto a Cristo Jesús. Por eso les pusieron cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo, alguien que imita o que es igual a Cristo. Y esto es lo que sucedía en esta iglesia. Ahora sucede en nosotros también esto, hermanos. Puede en algún momento alguien llamarnos cristianos, nuestro comportamiento, nuestras palabras, lo que conocemos y trasladamos a la gente, llevaría a pensar a estos que yo soy cristiano sin que yo les diga.
algo en que pensar, ¿no? Como iglesia, hermanos, nosotros existimos y sabemos que hay evidencias, ¿no? De tanto lo que Dios hace interna como externamente. La palabra y el conocimiento fueron evidencias externas que llevaban, acercaban el evangelio a Cristo Jesús. Ahora los versículos 6 en adelante dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes por medio de este conocimiento y de esta palabra, ¿no? Versículo 7, de manera que nada les falta en ningún don. Hermanos, producto del evangelio, producto del conocimiento y producto de la facilidad de expresar, nada le hacía falta a esta iglesia en ningún don. Esta iglesia gozaba de todos los dones. Ahora Pablo no ocupa este momento para hablar los dones, lo hará más adelante. Pero Pablo estaba agradecido con el Señor en esta iglesia por la facilidad, por el conocimiento y porque abundaban en los dones, en la revelación del Espíritu Santo, otorgando dones a las personas en este tiempo. Pablo estaba agradecido por ello. Ahora, a pesar, hermanos, de que esta iglesia no era la iglesia perfecta, pero estaban llenos de dones. ¿Qué quiere decir esto? Y no solamente llenos, sino que los administraban muy bien, pero faltaba o estaba algo ausente. En el capítulo 13, versículo 1 dice que si no lo hacen con amor, entonces de nada sirve. A pesar que la iglesia tenía estas manifestaciones y cualquiera hoy en día quizás pudiera decir, wow, esta iglesia sí es la iglesia verdadera de Cristo porque cómo se manifiesta todo ahí. Sí, pero Pablo les dice que si no se hace con amor, de nada sirve. Quiere decir entonces, hermanos, de que el tener los dones no quiere decir que usted y yo somos maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque el don viene de la palabra carisma, que es algo que se recibe sin que haya algo bueno en la persona, sin que haya algo que amerite que se reciba ese don. Bueno, la salvación es uno de estos. No hay nada que amerite en usted y en mí que podamos ser salvos. Dios lo hace única y exclusivamente por el amor a nosotros. Nos regala esta salvación. De la misma manera, el Espíritu Santo otorga dones a cada uno de acuerdo a como Él quiere, de a como Él lo estipula. Pero eso no necesariamente tiene que ver con la madurez de las personas. Al momento que usted nace de nuevo, un don al menos es depositado en usted por medio del Espíritu Santo. Contrario a lo que muchos pensamos y por eso seguimos a personas, no porque usted viera, tiene el don de esto, tiene el don del otro, tiene el don de aquí. Sí, pero eso no quiere decir que esta gente sea madura espiritualmente. A pesar de eso, hermanos, Pablo estaba agradecido. A pesar de que era una iglesia ingrata, una congregación inmadura, pero él tenía este agradecimiento a Dios por ellos y esperaba que a través de esta carta o por medio de esta carta que ellos fueran siendo transformados hasta llegar a esta perfección. Un creyente maduro, hermanos, utiliza sus dones como herramientas con las cuales puede construir tanto en un creyente nuevo como en un creyente antiguo. En tanto que un creyente inmaduro utiliza sus dones como juguetes, algo de lo cual se gloría y se vanagloria. Esto sucedía en Corinto. Estos dones estaban siendo utilizados para el propio beneficio del portador del don. Ahí es donde Pablo entonces va a atacar o va a aclarar, ¿verdad? En algún momento en esta carta. Otra de las evidencias, hermanos, muy importantes, es que dice que a esta iglesia no les faltaba nada. Ellos tenían las manifestaciones de Dios, el testimonio de Cristo por medio del Evangelio había sido completo y estaba presente en la iglesia. Y dice que lo tenían todo, de manera que lo único que les faltaba era que viniera Cristo Jesús. ¿Se imaginan usted hoy en día una iglesia como esta? No con todos los problemas y cosas que había, no. Pero sí una iglesia en la cual abundara la manifestación y la revelación de Dios, no solo para adentro, sino que también para afuera, en una plenitud, de una llenura, hermanos, espiritualmente hablando,
en lo cual que lo único que a usted y a mí prácticamente nos haría falta es que Cristo viniera en ese momento por cada uno de nosotros. Porque éramos encontrados o estábamos siendo encontrados como buenos siervos, como obreros aprobados delante del Señor. No tenemos nada que no hayamos hecho, no hay nada que hayamos pospuesto para más adelante. Todas las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, estábamos o las habíamos ya realizado. ¿Se imagina que usted y yo fuésemos así? Una iglesia a la cual únicamente esperara que Cristo Jesús regresara. Hermano, todo creyente debe de ser de esta forma. Todo creyente debe de anhelar, debe de esperar el regreso de Cristo Jesús. Porque si usted no espera este retorno, el regreso de Cristo Jesús en gloria, hay algo que no está bien. La Biblia nos exhorta en diferentes versículos, por ejemplo Romanos 8:19, dice que la creación espera con ansias el día de la glorificación. Romanos 8:23, esperamos deseosos nuestra adopción como hijos. En Romanos 8:25, pacientemente lo esperamos. En Gálatas 5:5, pero por fe esperamos ansiosamente mediante el Espíritu la justicia que esperamos recibir. Filipenses 3:20, de la cual esperamos deseosos un Salvador. Esto es un anhelo en el creyente. Ahora, esto no es un estado pasivo, hermano, en el cual el creyente únicamente espera. No, la palabra aquí dice ansiosamente. Es algo con lo que usted anhela en algún momento. Así como cuando estábamos a punto de casarnos, ¿verdad? Anhelamos, estábamos ansiosos de esperar el momento en el cual el pastor o la persona que estaba a cargo de la ceremonia dijera, los declaro marido y mujer. Y ahora que puede besar a la novia, ¿verdad? Ansiosos de ese momento, ansiosos de lo que venía después todavía más, ¿no? Algo, hermanos, que no nos aguantábamos las ganas porque eso llegara. Eso es el anhelo más grande de un creyente. Esperar el retorno de nuestro Señor. Alguien me dijo una vez, ay no hermano, yo no quiero que Cristo venga porque mire, tengo muchas cosas que hacer. ¿Seguro? ¿Estás segura que no quieres que Cristo venga? Porque ahí hay un problema. En todo momento el creyente ansía la venida de Cristo. No en el sentido, Señor, ven ya porque esto ya no sirve, ya esto se está pudriendo, no. En el sentido de que mi alma, mi espíritu anhela estar delante de su Creador. En ese sentido, un sentido en el cual gloriosamente estaré delante de mi Salvador. Quien cree en Cristo espera a Cristo. El testimonio de una verdadera iglesia es la esperanza en el retorno del Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice en 1 Tesalonicenses, la manera en la que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Cada cristiano es no solamente convencido de que espera a Cristo, sino que le es mandado, es ordenado al creyente que espere en el Señor. El regreso de Cristo, Filipenses 1, 23, 24, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, es Timoteo 2:13. Hermanos, cuando hay suficiencia del Evangelio, cuando hay suficiencia del Espíritu, esto es el anhelo más grande, el ser encontrados, como dicen más adelante, sin tacha en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Pedro 1:13 dice que a usted y a mí también, hermanos, todo nos ha sido dado, todo nos ha sido entregado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Gracias por la gracia. Hermanos, es increíble la forma en la cual
Cristo opera en cada uno de nosotros. La forma en la cual Dios nos invita a formar parte de este plan. Y por lo tanto debemos de estar agradecidos de que el Señor nos permite, como dijo alguien, ¿no?, que no solamente somos espectadores de lo que Dios está haciendo en todo el mundo, como son millones de personas afuera, únicamente expectando, únicamente viendo, observando todo lo que sucede en el mundo. No, el Señor tampoco no nos ha dado un asiento de primera fila. El Señor nos ha hecho partícipes de esta historia, a usted y a mí, a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 8. Él también, o sea, Dios los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta suficiencia, hermano, todo esto que Dios nos ha entregado a nosotros, no solamente es una evidencia de que formamos parte, de que estamos en Dios, que Dios está en nosotros, que vivimos para Cristo, sino que también es algo que ya nos da la seguridad de que llegaremos a ese estado, que llegaremos a ese momento en el cual seremos transformados y seremos perfectos para su gloria y su honra. Este término de confirmar, hermanos, es un término comercial el cual Pablo utiliza en este momento. Él también nos confirmará, se refiere a un trato que se hace comercialmente, como por ejemplo cuando se hace un trabajo y usted va, bueno, le pagan con un cheque, usted va al banco. ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco verifica, primero, que el cheque sea legal. Segundo, que haya ¿qué? Mucho money, ¿no? Money en la cuenta. Así como el banco confirma que haya dinero para poderle cambiar su cheque, Dios mismo se va a encargar de confirmar a cada creyente en este camino hasta llegar al final. No es algo que usted y yo vamos a hacer. Usted y yo no hacemos nada para que haya dinero en esa cuenta de ese banco para que me den ese cheque de un trabajo que yo hice. No podemos hacer nada. No hay nada que nos garantice que nosotros podemos hacer algo para verificar que haya dinero ahí. Únicamente la entidad que está autorizada para emitir ese dinero al portador. Hermanos, Dios es el único autorizado, Dios es el único que se encarga, Dios es quien confirma al creyente en cada momento. No depende por nada o de algo que usted y yo podamos hacer, sino Pablo está agradecido a Dios por ello, porque Dios es el que confirmará esta iglesia de Corinto, como también Dios confirmará a usted y a mí en ese momento. Ahora, ¿para qué? Para ser encontrados sin mancha, para ser encontrados sin pecado, libres. El trabajo de confirmación Dios lo hace en cada creyente y será hasta el fin. No se detiene en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia. Dios ha establecido para usted y yo, los que somos salvos, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de nosotros en este sentido? Porque si yo no puedo hacer nada para salvarme, yo no puedo hacer nada para que el Señor me confirme, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, en esta obra, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para, entre comillas, no ayudarle a Dios? Pues si es que podemos hacer algo, lo único que podemos hacer es portarnos bien, obedecerle, seguir sus consejos, mantenernos, guardar su camino. ¿Por qué? Porque de esta forma no es que será más fácil para Dios. A Dios es lo mismo, pero será más fácil para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que Dios disciplina, castiga al que recibe por hijo. Por lo tanto, si nosotros no obedecemos, si nosotros nos portamos mal de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios ha establecido y hacemos todo lo contrario, al ser hijos de Dios, hermanos, así como usted y yo disciplinamos a nuestros hijos, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a mostrar el mal en el que estamos y nos va a encarrilar nuevamente. Ahora, esto no será fácil, dependiendo, ¿no?, que tanta resistencia también el ser humano ponga ante esta disciplina de Dios.
Pero Dios se encargará de confirmarlo, de limpiarlo, de quitarle toda la arruguita, cualquier mancha que pueda tener, para que sea presentado irreprensible en el día del regreso de nuestro Señor. Aquí no se refiere al día del juicio, aquí no se refiere al día en el que Dios vendrá, como dice en el profeta Joel, no, la ira de Dios, la ira de Jehová, el día de Jehová, no, se refiere a la venida del Señor Jesucristo, para que cuando Cristo venga por su iglesia, entonces la iglesia sea presentada como aquella virgen en ropas blancas, pura, libre, sin mancha. Y Dios se irá encargando de esto. Por lo tanto, si usted lo ve de esta forma, lo único que quizás podemos hacer para, entre comillas, ¿no?, ayudarle, es portarnos bien, obedecer a nuestro Dios. Y esto no es como dice aquella frase, no, portarte bien que de nada sirve. No, ¿cómo no? Aquí sí sirve de mucho portarse bien. Aquí sirve de mucho portarse bien, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor bendice, el Señor da galardones, no solamente por vivir correctamente el Señor, sino que por obedecerle a Él, por compartir el Evangelio del Señor. Por último, en el versículo 9, termina Pablo, ¿verdad?, con esta, digámoslo, otra doxología, igual que en el versículo 3. Dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, iglesia, ¿qué otro sustento necesitamos para alentarnos en la vida cristiana, que por momentos se torna muy complicada? Corinto tenía todo lo que necesitaba. Pablo daba gracias porque estaban enriquecidos, o sea, sobreabundaba todo lo que Dios había dado por medio del Evangelio. Segunda Pedro nos dice que usted y yo también lo tenemos todo por medio del conocimiento de Dios. Por lo tanto, ¿qué más necesitamos o en qué otra forma pudiéramos nosotros sustentarnos y alentarnos en esta vida cristiana? Nada más en la fidelidad de Dios. No hay otra forma, hermano. Porque Dios es fiel. Y es su palabra que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Sabe que a algunos quizás nos cuesta comprender esto, ¿no? Pero cuando se es hijo de Dios, hermanos, Él utiliza todo lo que Él estipuló para traernos nuevamente a su redil, para que su obra sea completa en nosotros, incluso en algunos la muerte. Porque fiel es Dios que se encargará de presentarnos a cada uno libre de mancha. La fidelidad de nuestro Dios, hermanos, no es algo volátil. Y esto es una característica importante de cuando reconocemos que es Dios quien nos llama. Si Dios le ha llamado a usted y a mí, el versículo 9 dice: fiel es Dios, que hará, sustentará, llevará hasta el final. No hay forma de que usted se pueda perder en el camino. No hay forma de que usted se pueda bajar del tren, porque Dios ya dijo que usted llegará hasta allá. Ahora, como le digo, de usted y yo depende la forma en la cual el Señor nos vaya transformando. Si somos renuentes o somos obedientes. Pero se cumplirá, porque Dios lo prometió, Dios lo estipuló y Dios dijo que fuera de esta forma. Por eso es Él quien nos llama, porque Él es el único que puede sostenernos, sustentarnos y llevarnos a pesar de las situaciones difíciles que pueda haber en iglesia y en nuestra vida. Porque si yo le estoy llamando a usted, yo le digo: hermano, venga, Cristo, mira, venga, sígame. Pero usted solo viene porque yo le llamé. Mire, yo no le ofrezco ninguna garantía. Yo no le puedo sustentar ni le puedo mantener en toda su vida de creyente, sea un día o sean muchos días. Pero Dios es el que me llama. Y Él sí le puede sostener. Él sí le puede proveer, Él sí le puede alentar, Él sí puede ir tomado de su mano todo el tiempo.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y es un Dios fiel. Deuteronomio 7:9. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23:19. Hermanos, el llamamiento que Dios nos hace siempre está relacionado con Jesucristo. Y como el caso del apostolado que Pablo recibió este llamado por medio de Cristo, Dios también nos ha llamado a usted y a mí esta vida de santidad y a incorporarnos en esta iglesia, en la cual es una iglesia universal, pero que aquí en la Iglesia Evangélica Bautista en Southgate usted forma parte, es parte de esta familia. Dios le ha llamado y Dios le ha traído acá. Tenga por seguro que Él se va a encargar no solamente de que a través de nosotros usted sea hecho o sea completado, sino que también que nosotros a través de usted seamos completados, de manera que la obra de Dios continúe en cada uno de nosotros hasta que Cristo regrese. No hay forma de que nos perdamos. Probablemente no será fácil, pero Dios lo hará. Y si, como le digo, si en algo podemos apoyar o colaborarle, es en obedecerle. Ahora, la palabra es clara, hermanos. Y por eso es indispensable que nosotros, como les repito nuevamente, sepamos que Dios nos ha llamado. Porque vea, con esto termina el versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos agradecidos con Dios por la iglesia en la cual Él nos ha colocado. Estamos agradecidos con Dios por los hermanos con los cuales nos ha colocado. Estamos agradecidos con Dios por los dones repartidos a nuestros hermanos. O solamente venimos y nos quejamos con Dios por el hermano. O solamente venimos y cuando hay oportunidad echamos más leña al fuego o le echamos gasolina al fuego. En lugar de agradecer a Dios porque mi hermano, porque mi hermana ya no está en un lugar de perdición, sino que está con nosotros acá, donde usted y yo somos responsables del crecimiento también de ello. Hermanos, no seamos como el virus que hay en las enfermedades o como la bacteria, ¿no?, que va reproduciéndose y propagando esta enfermedad por toda la iglesia. Seamos parte de la solución, seamos parte de la vida, seamos parte como Pablo de aquellos que agradecen a Dios por cada momento, tanto en reunión como fuera de la reunión. Al ser llamados cristianos es porque necesitamos hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Antes de velar por su propio bien, dice Filipenses 2, que Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para podernos alcanzar a usted y a mí. Él no se humilló para que la gente le hiciera burla nada más y que, ay, qué pobrecito. No, hermano, se humilló para que usted y yo tuviéramos oportunidad de acceder a esta gracia salvadora a través de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos llamados a esto. Dios nos ha llamado. Y este es el propósito de la carta de los Corintios. Que aunque sea una iglesia con muchos problemas, pero Dios llamó a esta iglesia. Y Dios irá equipando y restaurando con cada necesidad que haya en iglesia. No sé cuál será su necesidad, no sé cuál será el problema en el cual pueda estar quizás, o la rencilla que pueda tener con algún hermano o hermana, pero yo le animo más allá del problema o la rencilla o lo que pueda haber entre nosotros acá, que recordemos esto: gracias a Dios por mi hermano, gracias a Dios por mi hermana. Dios cumplirá el propósito en ello. Por lo tanto, amigo o amiga también, si está en esta mañana, no tarde más en venir a Cristo Jesús. Como dice la alabanza, ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado y exhortado, Señor, a ser agradecidos, Padre. A considerar, Señor, este carácter del cristiano, Señor, de que es el agradecimiento, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder tener contentamiento, Señor, con nuestros hermanos acá en la iglesia.
a poder disfrutar de unos con otros, Señor. Y claro, cuando hay necesidad, Padre, también de hacerlo con amabilidad, Señor, de hacerlo con buena palabra, Señor. No para justificar mis deseos, sino que, Padre Santo, para encarrilarlo y llevarlo de manera de que su vida sea un reflejo del Evangelio, Señor, un testimonio vivo de lo que tú haces con el creyente, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos, a mantenernos siempre a la expectativa de lo que tú haces y de lo que tú estarás haciendo, Señor, a poder colaborar, Padre, con los recursos que tú nos has dado, fuerzas, tiempo, Señor, dinero también, Señor, en cuando sea necesario, Padre, a poder ser parte de este ministerio, Señor, a poder llevar tu nombre, Señor, a otras personas a través de este ministerio, Señor. Que tu palabra pueda continuar siendo predicada, Señor, a través de este ministerio, Señor. Que proveas todo lo necesario, Señor, de manera que tengamos, Señor, seamos enriquecidos en todo, Padre. Pero que de esta forma también no perdamos de vista, Señor, que todo es para ti, que todo es por tu gloria y para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.